Hola amigos, buenas noches. Bienvenidos de parte de la comunidad IPS. Es un placer y agradecidos por su participación, por su compañía de todos los domingos. Ustedes conocen que este espacio de la comunidad IPS fue creado justamente para compartir conocimientos, experiencias, buenas prácticas sobre seguridad integral y salud ocupacional. Hoy noche vamos a revisar el tema gestión de la higiene laboral en empresas y organizaciones públicas y privadas. Contamos con nuestra invitada especial, la magíster Adriana Hurtado. Bienvenida, Adrianita. Buenas noches, Clever. Muchas gracias por haberme invitado a tu programa. Un gusto estar aquí y con todos los que nos están escuchando. Muy bien, Adrianita. Gracias por tu presencia aquí. A todas las personas que se están uniendo al programa, pues les damos la cordial bienvenida y les invitamos a que den sus comentarios y también, por favor, compartan este programa para que llegue a la mayor cantidad de personas y a la mayor cantidad de trabajadores. Muy bien, Adrianita, coméntanos un poco sobre ti. Coméntanos de dónde eres, a qué te dedicas, tu profesión, en dónde estás laborando este momento. Bueno, eh, un resumen. Yo soy originaria de la ciudad de Ambato, vivo aquí en la ciudad de Quito ya 25 años y un poquito más desde la época de estudiante. Me dedico a realizar asesoría en temas de seguridad y salud ocupacional en forma independiente en empresas públicas y privadas en todas las áreas, en la industria química, alimenticia, farmacéutica y demás. Tengo el título de doctora en bioquímica y farmacia y el título de magíster en prevención de riesgos laborales, situación que me permite realizar una serie de actividades. Sí, mi empresa se llama CETEX y nos encargamos de esas actividades y también de realizar algunas mediciones de higiene para complementar los servicios de toda empresa. Excelente, muchas gracias, Adrianita, por compartir tu experiencia. Coméntanos, ¿qué es la higiene laboral en las empresas? ¿Esto se debe realizar en las empresas públicas, en las empresas privadas? ¿En qué tipo de empresas y cómo se lo debe llevar? La higiene laboral es una serie de normas y procedimientos que tienen el objetivo de identificar varios factores que pueden estar presentes en el ámbito laboral, en el ambiente de trabajo y que pueden generar daños a la salud de los trabajadores. Por ende, el concepto se aplica para todo tipo de empresas, públicas y privadas, y tiene que ser llevado a cargo de un profesional en el área de la seguridad o de la salud. El médico es también una de las personas invitadas a realizar la higiene laboral y suele tener el apoyo de los técnicos para conjuntamente realizar y complementar las acciones correctivas y los resultados luego de la higiene laboral. Muy bien, pero coméntanos cómo es el proceso, cómo se elabora ese programa de higiene laboral que debemos hacer todos los años en forma periódica en nuestras empresas. ¿Quiénes nomás intervienen? Tú dices que interviene tanto como el técnico como el médico. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo inicia con la identificación de factores de riesgo? Coméntanos, coméntanos cómo es ese proceso ya en el terreno, ya en las empresas. Bueno, en el ámbito personal, nosotros en todas las empresas es el técnico el que inicialmente procede a hacer la evaluación inicial de riesgos en los puestos de trabajo o la matriz de riesgos, utilizando cualquiera de las metodologías avaladas. Comparte esta información o se apoya con el médico para realizar esta información, en cual nosotros podemos determinar los riesgos que están presentes en niveles altos o intolerables en los puestos de trabajo, es decir, una forma cuali o cuantitativa que la hacemos. Posteriormente, tanto el técnico como el médico pueden ir determinando qué factores son necesarios medir. ¿Sí? Tenemos cuatro tipos de áreas en las que se aplica la higiene. Son los riesgos químicos, los riesgos biológicos y los riesgos físicos. Dentro de los riesgos físicos, lo más habitual, encontramos niveles de ruido, eh, iluminación, temperatura, material particulado, etcétera, en nuestros puestos de trabajo. Y en muchas ocasiones hay que saber si es que estos se encuentran dentro de los límites determinados por la literatura en el área de seguridad y salud. Entonces, se puede proceder a medirlos para poder identificar cuáles están en exceso o en defecto y realizar las correcciones respectivas. Entonces, es un proceso amplio
que va de la mano con las dos áreas. Luego hay que determinar con el médico las medidas correctivas a seguir, tal vez exámenes complementarios que hay que hacer a los trabajadores una vez identificado eh, resultados fuera de rango, y también hacer un seguimiento hasta ver que estos hayan bajado y estén dentro de los límites normales, es decir, una segunda medición después de las correcciones para ver que los niveles están dentro de los rangos adecuados. Muy bien, entonces, el momento que tú identificas los factores de riesgo en la matriz de riesgos, ¿no es cierto? Sí, Estableces tú cuáles son los factores de riesgo presentes en las actividades, en cada puesto de trabajo. Luego de que identificas eso, estableces como una de las actividades la evaluación cuantitativa de esos riesgos, ¿cierto? así Luego de es. eso, obviamente, haces un plan de acción. ¿Quién hace esa evaluación cuantitativa? En la empresa, ¿quién es el encargado de hacer esa evaluación cuantitativa? A través de las matrices de riesgo. Lo más común es que realicemos los técnicos, sí, pero hay otras ocasiones en que pueden apoyar en esto también los médicos. Varía mucho dependiendo del tamaño de la empresa. Hay muchas empresas que si no sobrepasan los 100 trabajadores no tienen un médico de cabecera. Entonces, en las empresas que son menores a 100 trabajadores, casi siempre está más presente el técnico que el médico. Entonces, es muy común que el técnico lo haga, y en muchas ocasiones, en mi experiencia personal, los médicos nos piden la matriz de riesgos para ellos poder tomar una serie de decisiones en cuanto a la higiene laboral, a sugerir, o medidas en cuanto a los tipos de exámenes ocupacionales que deberían hacer. Bueno, en definitiva, las empresas que tienen más de 100 trabajadores deberían tener ya un médico permanente, ¿no es cierto? 3 horas día Así es, médico. Y sí. las empresas que tienen desde un trabajador en adelante deberían tener ya un médico de visita periódica. Es importantísimo que esta información que se la obtiene a través de estas mediciones, que me imagino que deben tener algún tipo de certificación, o sea, los equipos que son utilizados, algún tipo de calibración. Esos resultados se les entrega al médico para que él haga la vigilancia de la salud, ¿no es cierto? Pero coméntanos, ¿cómo es esto de los equipos certificados? Cuando alguna empresa te pide a ti hacer una evaluación de algún tipo de riesgos, ¿qué tipo de equipos y qué tipo de certificación se debería presentar? Bueno, en las mediciones en el mercado te vas a encontrar que mediciones de higiene te hacen muchas personas. En primer lugar, hay que ver que se ha hecho a nivel de un profesional, porque tiene que seguir una metodología en cuanto al muestreo, el análisis de los resultados, la evaluación de ellos, tabulación de los mismos. Los equipos también tienen que ser calibrados con una periodicidad determinada por el técnico, almacenados y mantenidos en condiciones adecuadas. Nosotros realizamos calibraciones en empresas que tienen certificación 17025. Aquí en el país es difícil encontrar, más bien no hay, no conozco, a excepto de la magnitud, ciertas magnitudes que lo puede hacer el Centro de Meteorología de la Fuerza Terrestre. Son muy pocas, pero casi siempre nos toca mandar al exterior nuestros equipos para calibrar con empresas y poder emitir un certificado que nos avala que nuestros equipos están funcionando de forma correcta y que emiten los resultados adecuados. A veces las personas no conocen este particular y pueden recibir información de cualquier tipo de equipos que a la larga no les van a emitir la información certera y posiblemente no pueden tomar las medidas correctivas. Muy bien, eso en cuanto a los equipos que deben ser certificados, calibrados. Pero ¿qué tal con el personal? ¿Quiénes son los que deben hacer este tipo de evaluaciones? Porque en el mercado tú puedes encontrar muchas personas que dicen que hacen higiene laboral, pero al fin del día no tienen las certificaciones o la titulación necesaria. Coméntanos un poquito sobre esto para que las empresas no se dejen sorprender por este tipo de personas que buscan ganar sus ingresos, pero no cumpliendo lo que realmente dice la ley. Claro, te menciono que siempre hay que seguir una metodología avalada por la cual al realizar el muestreo y la evaluación de los resultados, entonces, y la persona apropiada que tiene el conocimiento para esto es un profesional en el área de la seguridad y salud ocupacional, ¿no? En lo personal, nosotros en nuestra empresa, nosotros mismos realizamos la toma de datos. En muchas empresas tienden a mandar a cualquier persona a realizar la toma de la muestra y el técnico únicamente se encarga de interpretar. Entonces yo considero que tiene que ser una tarea global, porque depende mucho dónde muestreas, qué muestreas y cuántas veces tomas la muestra.
Entonces sí, debe ser un profesional. Esto sin exentar que hay muchas personas que tienen mucho conocimiento, pero si alguien llega a tener la competencia y tiene atrás suyo un profesional de seguridad y salud, me imagino que emite muy buenos resultados, pero siempre debe ser avalado por un profesional. Inclusive hay un mejor respaldo si la firma es realizada por un magíster o alguien en el área de la salud, ingeniero industrial, que por una persona que no tiene ningún título, ¿no? Denota la calidad de los resultados. Desde eso en sí lo que queremos alcanzar, resultados con calidad, con equipos y profesionales adecuados. Muy bien, entonces, si yo soy empresario y quiero hacer una evaluación de los riesgos laborales, una evaluación de la parte de higiene, ¿no es cierto? Yo como empresario debería contratar a un profesional que sea calificado, es decir, debería pedirle certificación. Adicional, debería también pedirle la certificación de esos equipos que estén calibrados. Y obviamente debería yo también pedirles una planificación de la medición. ¿Quién es el que debe hacer esa planificación? ¿De dónde medir? ¿Cuántas veces medir? ¿El técnico de la empresa o el profesional o la empresa que está siendo contratada para hacer este tipo de evaluaciones en la parte de higiene laboral? Bueno, en lo personal tengo mucha variabilidad de datos. Hay empresas muy pequeñas en las cuales no hay ni técnico ni médico y los empleadores por determinadas circunstancias quieren medir y no suelen tener la idea de qué medir o cuántas veces medir y en dónde medir. Generalmente cuando ocurre esto, nosotros vamos a hacer una preinspección a la empresa y poderle dar al empleador una visión de qué es lo que debe medir sin la necesidad de ir a medir cosas que no se requieren, ¿no? Siempre vemos en forma cualitativa donde hay un exceso o donde hay un defecto. Creo que está mezclado mucho con la ética. De ahí, en las empresas que ya tienen profesionales en el área de la seguridad y salud, únicamente ellos nos indican el número de puntos que determinamos así, los puntos de medición y qué tipo de mediciones requiere. Pero siempre, en cualquiera de las dos circunstancias, tiene que estar atrás del profesional de la seguridad y la salud. Justamente a mí me ha tocado ver que en algunas empresas en las que asesoro, muchas de las veces piden excesivas mediciones. Entonces, sí es importante que el técnico que está o el responsable de seguridad y salud de la empresa, pues tenga una visión y tenga un conocimiento claro de cómo se debe planificar o cuántas veces se debe medir. Cuando estamos hablando de la medición de iluminación, de ruido, cuando estamos hablando de la evaluación de material particulado en el ambiente. Entonces, es importantísimo. ¿Qué le recomendarías tú al empresario que necesita hacer este tipo de evaluaciones? ¿Cómo se debería programar anualmente estas mediciones o estas evaluaciones? Bueno, el Ministerio de Trabajo siempre nos está solicitando como uno de los requisitos a nivel del SUD es que tengamos una matriz de riesgos. Es un requisito ahora ingresarla y cada 2 años de subirla junto con el reglamento. La matriz de riesgos no debería ser un documento que quede archivado en una carpeta de seguridad y salud. Debe ser un documento que nos guíe y nos oriente a determinar cuáles áreas y en qué aspectos se encuentra fuera de nivel o de rango o es intolerable un riesgo y ese riesgo tiene que ser evaluado. Si en tu matriz de riesgos tienes muchas áreas importantes o intolerables, debes medir y salir de la inquietud de que si estabas en lo cierto o no. Entonces, yo consideraría que una vez que tú haces la medición, un año, esta puede permanecer siempre y cuando no cambien las condiciones de trabajo. Es decir, si tú traes a un área donde el nivel de ruido era menor a los 80 decibeles, pero en el transcurso del año compras una nueva máquina y esta hace mucho ruido y la colocaste junto a la anterior, es obvio que las lecturas que realizaste en determinado momento ya no sirven y que tienes que volver a leer, a hacer la lectura junto con el otro equipo para ver si ahora sí superaste el valor, ¿no? Entonces, si las condiciones operacionales o en las áreas de trabajo no varían, podría tranquilamente permanecer un año, 2 años. Las mediciones pueden serte útiles. Muy bien, vamos a seguir saludando a las personas que se están uniendo a la transmisión. Belén Paricahuán Morales lo está viendo. Marco Mañay, saludos Marquito, un gusto que estés con nosotros. Sonia Ricaurte, buenas noches, excelente Sonia que estés en nuestra sintonía. Recuerden, si es que quieren hacer alguna pregunta a nuestra amiga Adriana, pues con mucho gusto.
Sorayita Carranco, excelente, muchas gracias y bienvenida a nuestra programación. Muy bien, Adrianita. Entonces, eh, hasta el momento hemos hecho un breve resumen de lo que se necesita hacer en la empresa, ¿cierto? La identificación de los factores de riesgo, luego tú, si tienes los equipos, haces la evaluación de tu empresa. Si no tienes equipos, pues contratas a un técnico que conozca del tema, a un profesional de seguridad y salud en el trabajo que conozca del tema, que tenga los equipos que sean certificados, que sean calibrados, que estén de acuerdo al riesgo, ¿no es cierto?, que se va a evaluar. Y luego de eso se hace el control y la gestión. Coméntanos cómo se hace esa planificación. Luego de que, por ejemplo, en el caso tuyo que dices que tú haces la medición y la evaluación de estos riesgos, ¿cómo haces esa planificación anual? ¿Cómo haces ese plan de acción para corregir estos factores de riesgo que están presentes en tu empresa? ¿Y cómo le convences al gerente? Porque esa es otra parte también muy importante. ¿Cómo le convences al gerente para que te dé los recursos necesarios para hacer eso? Bueno, a los técnicos nos encantaría poder hacer un plan a corto plazo. Lastimosamente, la realidad es otra. Mucho depende de la inversión económica que tenga que hacer la empresa, ¿no? Pero la prioridad siempre será todas aquellas medidas que salgan de un riesgo excesivo, esté en riesgo la salud del trabajador. Entonces, ahí se debe tomar medidas inmediatas. Aquellas que no, nosotros tenemos que aplicar siempre en la fuente, en el medio de transmisión y por último en el trabajador, ¿no? Dadas estas circunstancias y determinando la importancia en cuanto a los resultados, nosotros hacemos una planificación a nivel de todo el año, ¿sí? Dando como siempre prioridad a aquellas áreas en que puede estar poniendo en alto riesgo o en que en corto tiempo el agente puede afectar a la salud del trabajador, ¿no? Entonces, cada empresa analizará dependiendo diferentes factores, ¿no? Hay algunas en las cuales hay que presupuesto y podemos en corto plazo hacer todos. Pero aquellas que requieren una inversión larga, tenemos que a veces esperar 6 meses, un año, 2 años hasta que se consiga la inversión de pronto para hacer en la fuente. Así que muchas empresas deciden aplicar directo al trabajador medidas antes de hacerlo en la fuente o en el medio de transmisión, ¿no? Entonces hay muchos factores que evaluar para hacer un cronograma de medidas a tomar. Entre comillas, es lo más barato y más rápido. En muchas empresas en donde existe ruido, producto de las actividades laborales, es común encontrar a todos los trabajadores con protectores auditivos, ¿no es cierto? Con equipos de Ujú, protección personal. sí. Pero esa no es la principal medida o no es la primera medida que se debe tomar, ¿no es cierto? Se debe hacer la gestión, la fuente que se genera ese ruido en la máquina, en ese motor, haciéndole mantenimiento, haciendo un buen anclaje, reubicándolo, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer en la fuente, en el medio de transmisión, etcétera. Muy bien, pero ¿cuál es la estrategia que tú utilizas, Adriana? Cuando el gerente te dice no, no podemos hacer este tipo de planes de acción porque no tenemos presupuesto. ¿Qué les recomiendas a los prevencionistas, a los profesionales de seguridad y salud en el trabajo que nos están escuchando este momento? La constancia y la perseverancia, no queda más. En muchas ocasiones el empleador dice que no porque le ve a la seguridad como un gasto y no como una inversión. Entonces es muy importante darle todos los aspectos o el punto de vista al empleador. No solamente se coge un informe y se le entrega y le dice, mire, esto está fuera de rango. Ellos en muchas ocasiones no entienden las implicaciones que esto puede tener en la salud de los trabajadores. Entonces, cuando se les explica que posiblemente pueden tener personas, hablemos en caso de ruido, que empiecen a tener pérdida de audición, que bajen su rendimiento, que van a tener ausentismos o que posiblemente pueden tener un caso de una enfermedad ocupacional en el cual el trabajador puede llegar a ausentarse un periodo más largo, ellos poco a poco lo van entendiendo y si somos constantes en el tema, sí se logra hacer. Hay muchas cosas que no requieren mucha inversión. Es otro factor muy importante. Se puede utilizar aspectos muy básicos para tomar medidas, ¿sí? A veces es cuestión de mucha creatividad para poder tomar medidas correctivas. Entonces creo que eso en el técnico también no debe deslindarse de la ejecución de las actividades, sino estar perseverante y buscar los métodos más adecuados, que no necesariamente son los más caros, ¿no? Sino poder presentar una oferta acorde a las necesidades del empleador, que sean
adecuadas para la solución que tú estás buscando. Eso me ha servido mucho en lo personal. Muy bien, Adrianita. Vamos a seguir saludando a nuestros amigos que se siguen uniendo a la transmisión de Facebook. Recuerden dar su like, su comentario, hacerle la pregunta a Adriana y también ayudarnos compartiendo este programa. Muy bien, Edmundo Bolívar, Carlos Guerra, saludos a Riobamba. Milion Rivadeneira, saludos amigos, buenas noches desde Quito. Clever Montes nos saluda desde el Coca. Muy bien esa sintonía en el Coca. Nelson Lemache, buenas noches, apreciado amigo. Luis Castañeda Velázquez, excelente programa, felicitaciones, saludos desde la República Independiente de Otavalo. Muy bien, Luisito, es un amigo de la Asociación de Profesionales. Muy bien. Edmundo Bolívar Cabezas dice, se recomienda un mallado para determinar una mejor valoración de higiene en caso de ruido o cómo recomendaría usted, Adrianita. No entiendo muy bien su pregunta, un Sí, no mallado. sé, dice, se recomienda No un entiendo. mallado para determinar una mejor valoración de higiene en el caso de ruido o cómo recomendaría usted. ¿Cómo recomendarías tú la evaluación de ruido? Es decir, me imagino de lo que dice Bolívar, el mallado es establecer los lugares específicos donde hacer la evaluación del ruido. Entonces, Claro, por ¿cómo es la supuesto. planificación? Debemos entender mucho que estamos hablando de un ruido ocupacional. Hay mucha diferencia con el ruido ambiental. Hay muchas empresas que están acostumbradas a medir como el ruido ambiental en los linderos, donde ellos consideran que hay menos ruido inclusive. Aquí lo que nosotros en caso de ruido debemos considerar es dónde permanece el operador durante el mayor tiempo posible cerca de la máquina. Es decir, vamos a preocuparnos de tomar como puntos de referencia dónde está el trabajador, que es el que está expuesto al ruido. Eso es de lo que se hace principalmente en caso de esta medición. Ya, pero ahí tenemos que también diferenciar. Una cosa es la medición a través de un sonómetro y la medición a través de un dosímetro, la medición del ruido, ¿cierto? Explícanos cuál es Sí. esa diferencia para que nuestra teleaudiencia pues conozca cuál es qué es lo que debería hacer en su empresa o qué le conviene más contratar a este empresario. Perfecta pregunta. El ruido en muchos sitios, por ejemplo, digamos, un trabajador que permanece solo junto a una máquina y la máquina funciona siempre en las mismas condiciones, estamos hablando de un ruido continuo, en donde siempre va a haber un nivel de decibeles constante. Ahí se necesita realizar la medición del ruido puntual. ¿Sí? La dosimetría, en cambio, se aplica para personas que están en áreas donde el ruido es variante o fluctuante. La dosimetría es un equipito que se conecta, que acompaña al trabajador, se coloca muy cerca de sus oídos y va acompañando al trabajador durante 8 horas. Esto es, por ejemplo, en caso de supervisiones, en donde el trabajador está en un área, luego pasa a la mecánica, luego pasa a control de calidad y se expone a ruidos muy fluctuantes. Entonces ahí hacemos nosotros una dosimetría, ¿sí? Muy bien, los equipos son diferentes y Son diferentes. se tiene que pedir generalmente de bandas de octava, ¿no es cierto? Cuando se hace esta dosimetría. Entonces, muy importante, amigos, los que nos están escuchando, los que son miembros del comité, los responsables de seguridad y salud en el trabajo, los empresarios que también nos están escuchando, pues el momento que ustedes contraten un servicio de estos, pues deben saber específicamente qué es lo que tienen que medir, con qué instrumentos lo van a medir. Y es necesario que luego de estas mediciones, cuando se hace la planificación de lo que dice nuestro amigo Edmundo Bolívar Cabezas, se hace un mallado, se hace un plano de las evaluaciones y se va verificando. Eso se hace en la planificación anual. Luego de que hago la matriz de riesgos laborales, yo establezco la necesidad o no de hacer mediciones. Se hacen las mediciones de ruido, ¿en qué lugares? Entonces yo establezco establecí yo en dónde encontré ese factor de riesgo, en qué puesto de trabajo yo encontré. Y como bien dice Adrianita, pues establece si es que tienes que hacer una dosimetría o una evaluación ambiental. Muy bien, sigamos. Sorayita dice, muchas gracias, estimado Clever. Mis reconocimientos por esta nueva oportunidad de retroalimentación profesional. Felicitaciones. Gracias a ti, Soraya, por acompañarnos todos los domingos. Y es una excelente labor que está haciendo Soraya con sus estudiantes de la Universidad Central. Excelente, Sorayita. Te vamos a tener por aquí muy pronto. Clever Montes dice, en cuanto a la calidad de los equipos, marcas nacionales e internacionales, ¿cuáles serían recomendados? Ya que en el mercado existen una variedad con diferentes parámetros y características. Adrianita.
Bueno, a nivel local no se encuentra nada, ¿no? Siempre se debe traer los equipos. Los equipos también deben cumplir una serie de requerimientos dependiendo de lo que usted quiera medir y qué quiere medir. Siempre tiene que realizar una evaluación de las certificaciones que le va a ofrecer el proveedor. Casi siempre se trae de Estados Unidos o de España, los he traído yo. Y usted tiene que validar qué actividad va a realizar, si es una sonometría, dosimetría, si necesita bandas de octavas, si no necesita, pero sí asegurarse también que su proveedor le pueda dar los certificados de calibración y en determinados momentos necesitamos hasta equipos para calibrar. ¿Sí? Entonces, todos esos factores tiene que considerar. A nivel local, lo que sí hay algunas empresas que importan los mismos, puede adquirirlos de aquí, pero no hay hechos nacionalmente. Muy bien. Cristian Solano dice, en el sector de la construcción, ¿cómo se podría elaborar una planificación cuando no se tiene estabilidad del personal? Bueno, ahí tenemos que aclarar que obviamente las evaluaciones se hacen por puestos de trabajo, no por personas, pero algo querías complementar tú, Adrianita, sobre esta pregunta. Así es. Bueno, y las áreas de la construcción son una de las mayores fuentes de medición. Siempre hay una gran cantidad de riesgos que están presentes, tanto químicos como físicos. Y sí, lo que decías tú es correcto. Por más que un trabajador varíe, la actividad permanece y los equipos con los que trabajan también permanecen. Entonces es muy importante determinar qué medidas se debería tomar. Ahí sí es difícil en la fuente, ¿no? Porque es un área donde está en proceso de fabricación y casi siempre tiene que ser en el trabajador las medidas a tomar, pero también es una de las áreas más descuidadas en las que nosotros vemos que se puede trabajar. Sería muy importante que se haga un control previo de las áreas antes de iniciar el trabajo con cualquier trabajador que se vaya a realizar la actividad y dotarle del equipo de protección necesario para salvaguardar su salud. Es importantísimo lo que acabamos de ver porque hablando de la construcción, ahí existe solamente del tema del factor de riesgo de ruido. Imagínate, ahí tenemos el ruido continuo, ruido de impacto, y obviamente por eso es que a los trabajadores siempre se les exige que se pongan los tapones, ¿no es cierto? Que se pongan los protectores auditivos. Cuando hablamos de ruido, pero en la construcción existen otros factores de riesgo químicos que vamos a analizar a continuación. Vamos a seguir contestando las preguntas de nuestros amigos. Muy bien, gracias Cristian por tu pregunta. Lorena Serrano Meneses dice, buenas noches, como siempre muy buenos temas, saludos desde México. Felicidades al programa y usted, Clever, un abrazo. Gracias, mi estimada Lorenita, un abrazo y un saludo hasta México. Adriana, ¿cuántas veces al año recomiendas que hubiera una valoración de riesgo de trabajo? Te pregunta Lorena Serrano. Lorenita había mencionado que nosotros realizamos como técnicos siempre una matriz de riesgos y la matriz de riesgos puede permanecer durante un periodo de tiempo, si es que no la vuelves a repetir un año o cada 6 meses, siempre y cuando no cambies las condiciones de lo que me diste. ¿Sí? Si es que indicaba hace un momento que si tú en un área incorporas una nueva actividad, un nuevo equipo, un nuevo procedimiento, ya tienes que volver a realizar una matriz de riesgo y por ende es muy posible que te toque volver a realizar las mediciones. Algo muy importante también es que únicamente no se debe hacer la medición inicial, ¿no? Es decir, tú vas a un sitio, ves que hay una iluminación excesiva y se acabó. Tienes que tomar las medidas correctivas y luego de tomar las medidas correctivas tienes que volver a medir para determinar que las medidas que tú tomaste son las acertadas. Ahí puedes estar ya completamente seguro de que has concluido tu labor dentro de la parte de la higiene laboral. Bueno, es importante que tomemos en cuenta y hay que recalcar que el momento que tú haces la medición, la evaluación, es el diagnóstico que tú tienes en la empresa sobre ese factor de riesgo. Luego de que aplicas el plan de acción, como tú muy bien dices, se debería hacer una siguiente evaluación para ver qué resultado dio ese plan de acción que tú ejecutaste, ¿no es cierto? Entonces, es importantísimo la periodicidad. Muy bien. Rodrigo Andrés Godoy se une. Gracias, apreciado Rodrigo, por tu sintonía. Un abrazo desde Ecuador. Nuestro amigo Rodrigo es de Chile. Gran aporte de Adriana Hurtado. Hoy en día hay mucho enfoque al papel y poco enfoque a los procesos y a los niveles de riesgo. Cuando las organizaciones
actúan, ya es tarde y así lamentamos enfermedades profesionales. ¿Qué opinas tú del comentario de nuestro amigo Rodrigo? Muy real. En Chile, al igual que el Ecuador, aún seguimos luchando por el hecho de que seamos prevencionistas. Nosotros tratamos de inculcar eso en muchas empresas, muchas lo receptan mucho, pero hay otras que lastimosamente aprenden de la forma equivocada, que es cuando ya tienen que corregir a través de un accidente o de una enfermedad ocupacional. ¿Sí? Ocurre todavía esto en el Ecuador, pero creo que poco a poco, con la presencia del técnico ahí, tiene que ir consiguiendo que esta situación cambie, ¿no? El objetivo del técnico en una empresa no es simplemente llenar los registros en el SUT. El objetivo es asegurarse de que haya una prevención en cuanto a la seguridad y salud y que ésta se mantenga en el transcurso de todo el año. La prevención de riesgos laborales es universal, porque las actividades laborales son universales y los factores de riesgo en algunos países son más altos, más bajos, pero son muy similares, dependiendo del nivel de tecnología que se encuentre, dependiendo de la cultura de seguridad, de la cultura de prevención que exista, ¿no es cierto? Y dependiendo también del empresario, porque hay muchas veces en algunos países que la seguridad y salud en el trabajo sí es valorada. Hablo yo de países, de algunos países europeos, Estados Unidos igual, en donde la seguridad y salud en el trabajo es presupuestada tal y como debe ser. ¿Por qué? Porque el Estado regula bien eso y controla, hace procesos de revisión. Lamentablemente, hablo acá en el Ecuador, no siempre existe esa revisión o esas auditorías que debería existir permanentemente por parte de los entes de control. Muy bien. Sorayita dice muchas gracias, Clever, por compartir esa información tan valiosa. Norma Rosero te manda a saludar. Saludos, doctorita Adriana, te dice. Gracias, Adriana, te dice Lorena Serrano desde México. Mariela Lagos, saludos desde Chile, excelente. Y justamente este programa, ideado para reforzar la cultura de seguridad en Latinoamérica. El momento que nosotros estamos fortaleciendo la cultura de prevención de riesgos laborales, estamos salvando vidas. Cuando tú lees las estadísticas a nivel de todo el mundo, ves que el 4% del Producto Interno Bruto de todas las naciones es gasto en curaciones, es gasto por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Cuando tú ves las cifras alarmantes de muertes, cada día mueren 7.500 personas por o a causa de enfermedades de trabajo o accidentes de trabajo. Entonces es importantísimo. Y aquí en el país no existe una conciencia, no existe un registro adecuado. A nivel mundial, 6.500 personas mueren diariamente a causa de enfermedades profesionales. Y únicamente 1.000 personas mueren por accidentes de trabajo. Entonces, ¿qué significa esto? Que las enfermedades profesionales que son causadas por una deficiente higiene laboral están cobrando muchas vidas a nivel de todo el mundo. Muy bien, queridos amigos, les recuerdo y les invito a que compartan esta publicación, este programa, hagan sus preguntas a nuestra amiga Adrianita y obviamente continuamos con el programa. Adrianita, ¿cuál es la importancia del programa de higiene laboral en época de coronavirus? Bueno, muchas empresas se han descuidado de todos los riesgos que tenían presentes para enfocarse en el riesgo biológico. ¿Sí? Algunos piensan que deben olvidarse de que los otros riesgos no están y no medirlos. Entonces, ahora que ya nos hemos enfocado a una nueva normalidad, que la mayor parte de empresas casi tiene ya un buen porcentaje de su personal laborando, hay que considerar este riesgo, ¿no? Que hay que seguir realizando evaluaciones, que hay que seguir midiendo los riesgos. Y hay dos factores de riesgo que considero muy importantes que hemos dejado de lado. El uno es el riesgo químico, porque debido a la pandemia hemos empezado a utilizar en forma incontrolada los químicos para combatir al microorganismo del COVID.
en todas las áreas, hasta muchos se lanzan a nivel del cuerpo. Encontramos que hacían cabinas para que entren las personas en contacto con desinfectantes, ¿no? Entonces ahora hay que sentarnos y volver a la normalidad y analizar que debemos seguir evaluando todos los riesgos presentes, no solo el riesgo biológico. Muy bien, vamos a seguir saludando a nuestros amigos que se están conectando. Dice Sandra Patricia Díaz, buenas noches y bendiciones desde Cartagena, Colombia. Gracias por tu sintonía, Sandrita, muchas gracias. Se unió a la transmisión Soraya Chávez, Estevitan Parra, saludos a Estevitan en Ibarra. Andro Carrillo Kiss, buenas noches, saludos, excelente tema y programa. Edison Cadena, muy bien, acertado criterio, saludos amigos. Edison te manda a saludar. Sorayita igual manda a saludar, muchas gracias, felicitaciones. Luz Galarza, bienvenida a la transmisión. Daniela Sierra, igualmente se está uniendo a la transmisión. Norma Rosero, saludos, doctorita, muy bien. Sigamos con los saludos, muy bien. Saludos desde Chile, Mariela Lagos, muy bien. El momento que ya hemos establecido el plan de acción, el momento que ya hemos presupuestado, ¿qué es lo que tú recomiendas a los trabajadores? Cuando ya los trabajadores están conscientes de que tienen ese factor de riesgo, de que tienen ruido, de que tienen exposición a algún factor de riesgo, ¿cuál es la recomendación que tú le haces al trabajador para que ellos hagan conciencia y apliquen las normas de prevención? Bueno, es muy claro que quien diseñó el hecho de que se haga en la fuente, en medio de transmisión y por último el trabajador analizó mucho las condiciones del ser humano. El ser humano tiende a no cuidarse a uno mismo. Entonces, cuando uno determina que un trabajador tiene que usar una medida tipo equipo de protección de personal, sí, individual o colectiva, encontramos mucha renuencia de los trabajadores. ¿Sí? Y los mil razones por la que no usar, porque me pica, porque me estorba, porque me duele, porque es incómodo, porque es pesado. Entonces, una tarea muy grande de que tenemos los técnicos en seguridad ocupacional, el poder llegar en la forma correcta al trabajador, de forma clara y precisa, sin irnos a la parte muy técnica que ellos no entienden, y ser muy frecuentes y conscientes en el control del trabajador, ¿no? Yo siempre, como les digo a los chicos y chicas de todas las empresas en las que estoy, yo no intento ser la mamá de nadie, estar atrás de nadie porque ya son gente adulta, pero sin embargo sí tenemos la tarea de ser consecuentes en el seguimiento del uso del equipo, en insistir y entender el pedido a los trabajadores de forma muy frecuente para que llegue a usar. Creo que el diálogo siempre será y seguirá siendo la mejor forma de conseguir las situaciones, pero sí hay determinadas excepciones en las cuales toca solicitar que se apliquen otro tipo de sanciones, ¿no? Que es de lo que nadie le gusta llegar, pero sí hay un grupo de personas que no pueden entender de la forma más adecuada. Hay veces que lamentablemente hay que llegar a eso. Muy bien, saludos al doctor Milion Rivadeneira. Es el director de la revista de Abstec. Dice, felicitaciones por el programa, estimado Clever. Para Adrianita, mi admiración y respeto a su profesionalidad. Te envío un abrazo. Gracias, Milion. Aprovechando, Adrianita, que tú eres también de la revista, hazles una investigación, hazles una invitación a todos los amigos a nivel de Ecuador y de Latinoamérica o de Iberoamérica que escriban en nuestra revista. Estamos abiertos, hazles una invitación a que presenten sus artículos. ¿A quién deberían dirigir estos artículos? Bueno, como parte de Abstec, yo estoy en la revista y también en la televisión. Desde ambos ámbitos invito a todas las personas profesionales de seguridad, salud, del área de psicología, ergonomía, de higiene, a que se acerquen a nosotros, a que expongan su conocimiento en nuestra revista, en la televisión. Nosotros estamos ahí para ustedes, para que ustedes puedan transmitir la valiosa información que consiguen a través de experiencias compartidas, de investigaciones científicas. Publiquen con nosotros. Tenemos el mismo objetivo todos, la prevención de riesgos laborales, y nosotros nos encargamos de difundir para que su conocimiento llegue a todas las áreas.
Entonces, estamos abiertos y dispuestos para recibir todas sus publicaciones y guiarles para que éstas se adapten a la adecuada medida que debe llevar una publicación, ¿no? Entonces, por favor, todos los que tengan una publicación, pónganse en contacto con la revista Abstec. ¿A qué correo Estaremos muy deberían escribir gustosos. para... Eh, Ahí sí me tomaste la lección. Yo sé el correo de publicidad @abstec.com, ¿sí? A ese correo que escribo. Entonces ahí Miriam, si estás estaremos por muy ahí, por favor, gustosos. ponnos en el chat a qué correo debemos escribir. Muy Si no bien, me equivoco, es editorial@abstec.com. muy bien. Entonces, Adrianita, vamos a regresar después de un... Vamos a regresar Con gusto. con los otros factores de riesgo que se encuentran, porque solamente hemos hablado del ruido. ¿Qué pasa con los otros factores de riesgo? Dame un minutito, vamos a hacer una pausa activa y regresamos. Muy bien, hemos regresado de esta corta pausa. Les recordamos que las certificaciones de auditores líderes con aval ERCA se encuentran ya ejecutándose. Vamos en los próximos días a iniciar una nueva certificación a nivel de Latinoamérica. Entonces, están cordialmente invitados a las certificaciones de auditores líderes ISO 45001-2018. Muy bien. Juan Pablo Hidalgo dice saludos. Jairo Joel, buenas noches, excelente programa. Diana Beltrán Barbosa dice gracias por la información. Si también nos puedes ayudar con normativa en Ecuador, ya vamos a hablar sobre eso. Mario López dice saludos, estimado Clever. Y Dani Pazmiño, buenas noches, Clever. Saludos a todos. Como siempre, excelentes temas y ponentes. Dani Pazmiño, justamente tú pediste el tema de higiene laboral y por eso lo estamos haciendo. Bienvenido, Dani, que te conectes. Recuerden, amigos, por favor, ayúdennos con sus likes y compartiendo el programa para que llegue a la mayor cantidad de personas. Muy bien, Adrianita. ¿Qué otros factores de riesgo laboral tú has determinado en las empresas y que necesitan de esas evaluaciones como parte de la higiene laboral? Algo como los factores de riesgo químico, ¿no es cierto? Sí, hay dos importantes que hemos considerado. El uno ya mencioné, el factor de riesgo químico dado por la presencia del uso indiscriminado en muchas ocasiones de los desinfectantes, de las sustancias químicas por el tema del COVID. Y otro que también se ha dejado un poco de lado es el tema de ergonómico a nivel de los teletrabajos, puesto que cada uno de los trabajadores se han tenido que adaptar a las mesas, escritorios, sillas, bancas que tienen en sus hogares, y durante todo este periodo de tiempo ya empieza uno a denotar los problemas en la salud en ambos factores de riesgo. Muy bien. Aquí Marco Mañani nos hace una pregunta. Dice, en la empresa que laboro somos 1,400 trabajadores y solo el 20% del personal está trabajando en oficinas. Pregunto, ¿es factible que regresen todo el personal o se debe hacer progresivo el regreso? ¿Qué factores se deben tomar en cuenta para evitar posibles contagios masivos? Muy buena pregunta. Bueno, la evaluación tendrá que hacerlo el profesional en cuanto a la disposición o el área física que tiene cada puesto de trabajo, ¿no? Siempre la recomendación es tratar de mantener una distancia entre 1 o 2 metros de un trabajador a otro,
que haya divisiones físicas a nivel de un puesto y otro, que no estén todos en una misma área. Si es que todo ese tipo de condiciones, más una adecuada ventilación, una buena distribución de horarios para que no estén todos en las áreas del comedor o en áreas comunes, siempre se deberá mantener a aquellos que pueden realizar teletrabajo mejor en sus domicilios para evitar aglomeraciones en sus empresas, ¿no? Es un factor muy importante que debe seguir considerándose. Si es que el número de trabajadores son 1.400 personas y el lugar es reducido, hay muchas veces que existen call centers, por ejemplo. Yo he visto call centers que existe, que en donde están 20, en donde están 100 personas, en donde están 400 personas. Entonces, mientras más gente existe en un lugar de trabajo, cuando existe más aglomeración, es más alto el nivel de riesgo de contagio del virus biológico, o sea, del SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19. Entonces, en ese caso no es prudente, no es pertinente que regresen porque existe mucha aglomeración de personas. Entonces, yo creo que más se van a demorar la planificación del regreso en el volver nuevamente a hacer teletrabajo. Importantísimo lo que tú acabas de decir, Adrianita. La mayor cantidad de personas, luego de que yo haga una evaluación, las actividades laborales, la mayor cantidad de personas que sea posible operativamente deberían seguir en teletrabajo. Aplicar el tema de desinfección de superficies, de aplicar el distanciamiento, aplicar también la toma de temperatura. Todo eso es muy recomendable, pero si es que yo voy a tener un lugar lleno de trabajadores en donde no voy a poder controlar, imagínate en un call center que existan 300 personas. El momento que uno o dos de esas personas tengan algún tipo de, o que tengan contagio de SARS-CoV-2, automáticamente se va a convertir en un foco de difusión, en un foco de contagio. Muy bien, dice Marcos Rosales, felicitaciones Adriana, excelente profesional, saludos, dice. Rita Alexandra Murillo, nuestra doctorita es la directora de capacitación de Abstec. Saludos, excelente programa. Saludos a ti, Rita. Siempre es un gusto el colaborar con ustedes en todos los programas. Muy bien, Adrianita. Eh, Coméntanos qué beneficios tiene un trabajador cuando se hace un programa eficaz de higiene laboral. Ya. ¿Cuál es el beneficio del trabajador o de los trabajadores? Antes de contestarte, gracias a algunos saludos que acabo de recibir, muchas gracias a todos, me permití recordar, nosotros tenemos un apoyo, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, muy importante del IES a nivel de riesgos del trabajo. Tienen su departamento muy organizado en donde ellos nos pueden ayudar en forma gratuita a nivel de un grupo de mediciones, de exámenes clínicos. Tienen un área muy importante para medición de riesgos químicos, sobre todo en orina, en sangre, en los trabajadores, ¿no? Yo he hecho muchas veces uso de las instalaciones de riesgos del trabajo porque siempre hay que procurar que el presupuesto de las empresas sea ocupado y distribuido de acuerdo a la magnitud del presupuesto que tienen ellos, valga la redundancia. Entonces, a muchas empresas no pueden invertir o les es complicado invertir en estas mediciones y pueden hacer uso de estas instalaciones de riesgos del trabajo, Pero ¿no? cómo es el proceso? Cuál es el procedimiento? Porque de aquí nos van a llevar las preguntas. Sí. Clever, dile a la Adrianita cómo se hace ese proceso, porque eso es bueno. Excelente. Y ojo, el IES tiene como misión fundamental la prevención de riesgos laborales y tiene como misión hacer este tipo de mediciones. Coméntanos a quién se pide eso o cómo se hace el proceso. Bueno, actualmente desconozco si es que estarán aplicando las medidas, pero hasta antes de la pandemia que nosotros habíamos utilizado, hay un correo al cual nosotros mandamos llena una solicitud en donde se manda la matriz de riesgos, identificando los riesgos más altos que tenemos y las mediciones que requerimos. Un cuadro bastante sencillo, como un cronograma que realizamos nosotros, ¿no? Ellos nos pueden ayudar con mediciones de ruido, iluminación, temperatura. También nos suelen ayudar con los exámenes de química sanguínea, rayos X y con el laboratorio para análisis de trazas que hay en sangre y orina que hace la doctorita Paulina.
¿sí? Y algún tiempo que no lo he utilizado. Se envía esa solicitud, ellos hay que acompañarle una serie de documentos técnicos, que era la copia del reglamento, la matriz de riesgos, que tengas un técnico, que tengas un médico, y ellos te responden indicando el día y en la hora en la que te van a visitar y a realizar las mediciones que tú necesitas. Igual para cuando los trabajadores tienen que asistir a las instalaciones de riesgos del trabajo, se coordina con los jefes de cada área el día y hora en que tienes que acercarte con un cronograma que ellos han predefinido. ¿Sí? Casi siempre solíamos aplicar esto para las PYMEs y micro, pero en determinado momento se extendieron inclusive para empresas hasta 100 trabajadores, como un apoyo al desarrollo de la higiene industrial, ¿no? Es un gran apoyo y muchas empresas lo hemos tomado. Está disponible cada 2 años, que podemos usarlo ahí, y hay muchas empresas mías que esperan que se pase ese tiempo para utilizar nuevamente la ayuda del IES Riesgos de Trabajo. Es muy, muy importante la labor que ellos realizan, y ahí tengo grandes amigas a las cuales extiendo también mi saludo. Muy bien. Bueno, no es que tenga algún convenio con el IES, pero les comento dos cosas. La siguiente semana vamos a estar acá invitándole a un doctor en medicina del trabajo. Vamos a hablar sobre la neuroseguridad laboral. Y la siguiente semana, el siguiente domingo, ya está hecha la invitación a un funcionario del IES, de riesgos del trabajo. Entonces, por favor, me ayudan con sus comentarios si es que están bien esos temas. Si es que no están bien, pues los podemos cambiar. Me ayudan con sus comentarios en el Facebook, por favor, sobre los dos temas que les digo. El primero es sobre neuroseguridad. ¿Cómo yo debo recomendar al trabajador? ¿Qué técnicas debo aplicar? ¿Qué procedimientos debo aplicar para convencer a mi trabajador y evitar un accidente de trabajo o una enfermedad profesional? Vamos a tener aquí un experto en neuroseguridad reconocido a nivel de toda Latinoamérica. Entonces, muy pronto ustedes observarán en la publicidad de IPS quién va a ser el invitado de honor que vamos a tener el siguiente domingo. Y la siguiente semana vamos a tener la presencia de un funcionario del IES. Esperamos la confirmación del nombre para informarles. Muy bien. Continuemos. Vamos terminando ya el programa, Adrianita, porque ya estamos casi sobre la hora. Muy bien. Manuel Mesías, bienvenido. Aprendamos de seguridad. Aquí contesta la pregunta que hizo Marco Maña y dice, ¿deben seguir en teletrabajo? Cuando se referían a la cantidad de trabajadores que están todavía en teletrabajo. Muy bien, dice, si tú no puedes controlar, preferible analizar el caso y obviamente mantenerles en teletrabajo. Muy bien, completamente de acuerdo contigo. Mariela Lagos dice, uso indiscriminado de cloro, diluciones de 5.000 partes por millón aplicado por trabajadores sin protección adecuada. En su país, ¿cómo regulan este tema? La OSHA establece un límite ambiental de 1 parte por millón. ¿Qué dices, Adrianita, sobre este tema? Aprovechando que Bueno, tú eres bioquímica, ¿no es cierto? Eres doctorita en bioquímica. Muy bien, dime. bueno, en mi experiencia lo que me ocurrió es que cuando inició la pandemia todo el mundo empezó a usar el cloro en forma indiscriminada y casi puro. Los pediluvios hicieron que mis pantalones se blanqueen. Esa fue la primera forma de observar que estaban usando en forma indiscriminada. También empezar a ver las molestias a nivel de nariz. El cloro es un compuesto químico muy bueno para atacar todo tipo de bacterias, pero debe ser usado en forma adecuada. No vamos a dar las medidas en partes por millón porque es una medida un poco complicada de entender aquí, pero el cloro se debe usar al 0,1 al 0,2%, es decir, 0,1 0,2 ml cada 100 ml de agua, tiene la concentración suficiente para poder matar el virus, ¿no? En las diferentes áreas. Siempre hay que evaluar el área donde yo tengo que limpiar, ¿no? Si son áreas que no tienen una gran cantidad de microorganismos, puedo usar el 0,1% y si no el 0,2%. Otra cosa muy importante que nos pasa aquí es que nosotros a nivel del mercado, si vamos a comprar una sustancia química, compramos la más barata. ¿Sí? Sin fijarnos ni hacer un control de presupuestos. El cloro también viene en diferentes presentaciones. Yo he tenido grandes problemas porque en una misma empresa, en diferentes sucursales, están usando uno del cloro al 4%, otros están al 2%, otros están al 0,5% y todos le están diluyendo de la misma forma. O ninguno no le diluye de forma definida, sino seguimos con el típico un poquito de cloro con
un Otro tanto poquito de de agua. agua. Sí, entonces, ¿cuánto prepara ese baldecito? ¿Cuánto es? Posiblemente 4 litros. ¿Cuánto cloro puso? Un chorrito. ¿Cuánto sería? No sabemos, ¿no? Entonces tenemos que considerar que los productos químicos, al igual que nos ofrecen matar a los microorganismos, también pueden dañar la salud. El cloro es un producto muy irritante a nivel de las vías respiratorias. Su principio activo es corrosivo, el hipoclorito de sodio. Yo trabajo en una empresa que produce estos químicos y estos cuando vienen en pastillas, si tú sujetas la pastilla durante un periodo cortito de tiempo, se te pierde tu huella digital. Eso fue una experiencia de estudiante, incluso cuando cogimos una lentejuelita de cloro en tus manos y te quedaste un ratito, después veías ya no tenías huella digital, ¿no? Entonces corroe la piel. Hay que saber utilizarlo en forma adecuada. Otro factor que también hemos visto importante es el uso de las sales de amonio cuaternario. Todo el mundo ahora conoce el Ese amonio era, sí, cuaternario. era, todos los responsables dicen, no, es que amonio cuaternario es lo mejor, no. ¿Qué opinas de eso? El amonio cuaternario es muy bueno, pero lo que existe es mucho desconocimiento. El amonio cuaternario actualmente se utiliza entre la cuarta y quinta generación y aún veo que en el mercado hay personas inescrupulosas que les venden de una primera, segunda y tercera generación que no tiene el poder bactericida que la cuarta y quinta generación, ¿no? Entonces van y dicen es amonio cuaternario, pero nadie pregunta de qué generación, ¿sí? Y aún están utilizando amonios cuaternarios que usamos en los años 50, que es de primera generación, Que me ¿no? imagino que son más baratos y les venden más caros. Más baratos, pero viene la etiqueta Como muy, que muy fuera el otro. presentable. Claro, no están mintiendo porque es amonio cuaternario, lo que las etiquetas no dicen es de qué generación. Entonces, una invitación a los profesionales de salud a siempre pedir la hoja técnica y la hoja de seguridad MSDS, que es el criterio por el cual usted debe escoger un químico. ¿Sí? Y quitar la idea que se tiene mucho en la cabeza de todas las personas que yo he evaluado del área de la limpieza, dicen que el cloro puro mata más y lanzan cloro puro a diestra y siniestra. Pero hay Eh, que aclarar una cosa, Adrianita. Esto es para desinfección de áreas, de superficies, no para desinfección de personas. por Porque supuesto. acuérdate que al principio de la pandemia nosotros teníamos aquí en los mercados, en las instituciones financieras, en algunos centros comerciales que pasabas y te llenaban de algún líquido que no sabíamos qué era y que nos decían que para entrar a esas instalaciones debíamos pasar por esa cabina. ¿Qué opinas tú de esas cabinas de desinfección con ese tipo de líquidos, de ese tipo de químicos? Yo solo me baso en el principio. Los desinfectantes son productos químicos que se utilizan en superficies inertes. ¿Sí? Quiere decir que los desinfectantes fueron fabricados para utilizar en pisos, mesas, sillas, en cualquier objeto inanimado. ¿Ya? No están hechos para ponerse en contacto con la piel humana. Hemos tenido muchas reacciones químicas, dermatitis, irritaciones a nivel de cuerpo por colocar en cabinas, por lanzar en el cuerpo. ¿Ya? Estamos confundiendo porque vemos que el alcohol nos ponemos en las manos y pensamos que el alcohol es un desinfectante, aparte de eso es un antiséptico que produce desinfección. Es muy distinto. Un antiséptico es una sustancia química que es compatible con el organismo, con la piel, con el humano. ¿Ya? Entonces no podemos extender eso al cloro, al sal de amonio cuaternario, al yodo, a cualquier otro compuesto químico que usted utilice. Siempre determine que un desinfectante es para superficies inertes, que un antiséptico es para ponerse en el cuerpo como el alcohol y el alcohol gel. Muy Su bien, vamos a principio ir es muy básico. terminando, Adrianita, vamos a ir terminando el programa porque ya vamos a la primera hora y por respeto a nuestros televidentes, hacemos una corta pausa publicitaria de 30 segundos y regresamos para la finalización del programa. Recuerden, Cedilab Millennium se encuentra haciendo pruebas a domicilio sin recargo adicional, biometría hemática, pruebas de coagulación, química sanguínea, glucosa, urea, cultivo y antibiograma, exámenes de orina, exámenes de heces, todo lo que usted necesita en cuanto al laboratorio. Realizan exámenes médicos ocupacionales, Cedilab en Ibarra. Muy bien, mi querida Adrianita, vamos terminando el programa. Diana Beltrán dice, es importante el tema de ergonomía. Las empresas deberían suministrar los elementos para el desempeño de sus labores. Perfecto. Vamos a hacer el tema de ergonomía. Vamos a fomentar ese tema, mi querida Dianita. Muy bien.
Milion Rivadeneira dice, por favor enviar los artículos. A ver, contestó Milion Rivadeneira, que es el director de la revista. Todas las personas que estén interesadas en publicar sus artículos en la revista de Abstec, por favor, la publicación al correo dirección.revista@abstec.com. Este correo se encuentra ya en los mensajes del Facebook. Milion, muchas gracias por la publicidad, querido Clever. Estamos a las órdenes. Muy bien. Alicia Tafur, excelentes temas, por supuesto. Milion Tollinson Jr., excelentes temas, estimado Clever. Aprendamos de seguridad. Sí, temas muy interesantes, excelente. René Fernando Bonilla. Saludos desde Ibarra. Muy bien, los temas siempre excelentes. Gracias, Dani. Son temas interesantes. Muy bien, dice, el amonio cuaternario es bueno, pero desde la quinta generación, dice nuestro amigo. Aprendamos de seguridad, para poder cuidar la piel de las personas. Se refiere a las personas que manipulan este producto. Sí, así es, efectivamente, Adrianita ya lo dijo. Marco Mañay dice, mil gracias la información, temas interesantes y apasionantes. Muy bien. Sonia Ricaurte, excelente información, felicitaciones. Belén también lo está observando. Muy bien. Adrianita, para ir terminando y para ir cerrando el tema de lo que es de higiene laboral, coméntanos qué buenas prácticas tienes tú en las empresas a las que asesoras, en las empresas en las que estás trabajando. Bueno, hace un momentito mencionaba también una compañera que le interesaba mucho la parte ergonómica, ¿sí? En nosotros poder realizar una matriz de riesgos que es cuantitativa o cualitativa, nos permite a nosotros ya poder obtener una idea de las condiciones que pueden estar en condiciones subestándar dentro de una empresa, ¿no? No necesariamente un técnico tiene que para todo realizar una medición de higiene. En muchas ocasiones nosotros podemos realizar un ART, un análisis de riesgo en los puestos de trabajo, y con este ya poder realizar una serie de correctivos y medidas para reducir los riesgos en lo evaluado, ¿no? En la parte de ergonomía es igual, no necesitas aplicar un OWASP, un RULA, un REVA en ciertas circunstancias, en otros sí. Pero, por ejemplo, para el teletrabajo yo le pido a mis compañeros que se tomen fotos de diferentes posturas en donde están, me envían, hago un ART y la empresa se encarga de enviarles todo lo que necesitan para corregir sus puestos de trabajo, ¿no? Pero ahí es Algunos, importante también la capacitación ahí, porque muchas de las sí. veces los compañeros pueden tomarse una foto al momento, se ponen bien solo por la foto, pero luego adoptan posiciones forzadas, hacen movimientos repetitivos y eso te genera una enfermedad profesional. Claro, no hemos suspendido tampoco el tema de capacitaciones, lo estamos haciendo vía Zoom y en ciertos aspectos de forma presencial. Tiene que ir lo uno con lo otro. No podemos coger al trabajador y decirle tome estos equipos, coloque. Hay ocasiones en que no saben a qué altura poner, cómo regular. Entonces, todo cambio que nosotros tenemos que hacer siempre hay que socializar con el trabajador, indicarle el por qué y cómo debe hacerlo. Eso es una labor completa del técnico en el área de seguridad, ¿no? Evaluar, medir las medidas de corrección y aplicar las correcciones hasta ver que éstas den el resultado que nosotros queremos en cada puesto de trabajo. Muy bien, para finalizar el tema, ¿qué nos opinas sobre los desinfectantes? Porque en todas las empresas existen desinfectantes. ¿Qué pasa con esos desinfectantes que a veces compramos el más barato, lo almacenamos de una manera no adecuada? ¿Qué ocurre desde tu experiencia? ¿Y qué deberíamos hacer? Ya. En cuanto a los desinfectantes, yo invito a que hagan igual un análisis de los beneficios y los presupuestos. Es importante varios aspectos para comprar un desinfectante. El primero que debe tener un registro sanitario, que le avala aquí en el país que está elaborado a través de un profesional, generalmente es un bioquímico farmacéutico que guió el proceso con calidad. Otro factor importante es que usted cuando mire el frasco vea también la concentración. ¿Sí? Hay muchos productos que le ponen concentración y es lo adecuado y otros que no. Yo en la experiencia he ido a ver, veo frascos, busco, rebusco y ni siquiera le ponen el principio activo. Peor la concentración. ¿Ya? Debe tener una metodología de cómo realizar la dilución y no por tapitas.
¿sí? Que deba venir en volumen, es decir, 5 ml, 10 ml, porque a usted le dicen tapita y unos van y miden la tapita de cola. Pero puede ser una tapota o puede ser una tapita, Sí, ¿no es cierto? No otros sabes miden qué tamaño. exacto, en tapa más grande. Entonces siempre tiene que ser un poco más técnico. Aplicar una fórmula muy sencilla que tenemos en el área de farmacia, que es volumen 1 sobre volumen 2 es igual a concentración 1 sobre concentración 2. ¿Ya? Ahí tienes el volumen que quieres preparar versus el volumen y la concentración del químico. Y reemplazas los valores y tienes el volumen de desinfectante que tienes que colocar en qué volumen de producto, de agua que vas a preparar. ¿Sí? Es una fórmula muy, muy sencilla que yo la doy a conocer a todas las personas de la limpieza en su ámbito. Simplemente les digo la cantidad, les doy jarritas, les compro jeringuillas, cosas que no valen mucho. Con una botella de cola tú puedes ver cuántos litros tiene tu balde. Tan sencillo. Métodos que están siempre dentro del ingenio del profesional de la seguridad y la salud para llegar al fin que tú quieres, que se hagan bien las cosas. A usar los químicos de forma correcta, evaluar los riesgos a través de las hojas de seguridad, preparar en las diluciones adecuadas y colocar en las áreas y superficies que son adecuadas, no en las personas, y determinar la frecuencia dependiendo de las áreas donde van a utilizar y el nivel de riesgo. Muy bien. Recuerden, Mariela Lagos, sí queda grabado. Recuerden, este programa queda grabado aquí. Les invitamos a que vayan también a YouTube. En YouTube existe, ponen Clever, Fabián Parra Bonilla, Raya IPS. Y todos los videos que estamos nosotros haciendo en estos programas, pues están ya colgados en el YouTube. Les invitamos a que se suscriban tanto a la página de IPS de Facebook como a la página o al canal de YouTube para que les llegue el momento que estamos haciendo nuevos programas. Muy bien, Belén dice, maravillosas las aportaciones al conocimiento de IPS. Muchas gracias, siempre con temas actuales. Es un gusto servirles. IPS está preocupado por la comunidad. Traemos a excelentes profesionales de primer nivel que nos aconsejan, nos dan recomendaciones de cómo protegernos en la casa, en el trabajo. Y obviamente es importante para nosotros que todas estas recomendaciones lleguen a la mayor cantidad de personas. Muy bien, Adrianita, para agradecerte por tu presencia, te voy a hacer la última pregunta. ¿Cómo mejoraría una ley orgánica de seguridad y salud en este campo? ¿En qué mejoraría si es que la Asamblea Nacional aprueba la tan anhelada ley de seguridad y salud en el trabajo para el país? ¿Cómo beneficiaría a los empleadores? ¿Cómo beneficiaría a los trabajadores en este campo de la higiene laboral? La ley de seguridad y salud es muy importante dentro del ámbito de la seguridad y salud ocupacional. Nosotros tenemos actualmente tantas leyes tan dispersas a nivel nacional e internacional que no le permite siempre al trabajador y al profesional el poder saber a qué acogerse, ¿sí? También no está muy claro a nivel del país los requisitos que deben cumplir ciertos profesionales, sobre todo los técnicos. Los médicos tienen más suerte y tienen la 1704, que pueden utilizar la 1404, 1404. perdón, para poder regular sus horas de trabajo, su permanencia, en qué empresas pueden estar, pero los técnicos no. Y hay muchas personas que no tienen título, pero pueden tener la formación y están haciendo seguridad. Entonces, esta ley nos va a permitir que todos tengamos un nivel de profesionalismo y de conocimientos para poder asegurar a ti, trabajador, y a ti, empleador, a que en realidad de tu empresa haya las personas sanas y seguras para que puedan tener empresas con un desempeño laboral adecuado, sin necesidad de accidentes o con el mínimo de accidentes, sin necesidad de enfermedades ocupacionales y siempre atrás una persona que conozca de lo que debe hacer. No estamos menospreciando en ningún momento a aquellos que tienen la experticia y que han aprendido mucho en base a la práctica, a la formación personal, pero hay que convertirnos en profesionales en determinados momentos, ¿no? Es como alguien que quiere operarse, no va a ir a alguien que dice saber cómo hacer una cirugía, sino va a ir a donde un médico cirujano que tiene su título avalizado. Entonces, la seguridad y salud debe tener también esta normativa o esta ley en beneficio de todos, sobre todo del trabajador. Muy bien, Soraya Carranco nos dice, no nos queda la menor duda de la misión que ustedes cumplen.
Mis respetos, sinceras felicitaciones a la facilitadora, es decir, a ti, Adrianita, y a los organizadores de este evento. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, porque sin ustedes este programa no tendría razón de ser. Nuestra misión es fortalecer la cultura de prevención de riesgos laborales en el Ecuador, en Latinoamérica y en Iberoamérica. Y únicamente creceremos con su ayuda, con su apoyo, estando todos los domingos con nosotros en una horita de 7 a 8, 8 y 15 más o menos, que ya nos pasamos como 15 minutos. Adrianita, tu mensaje positivo final para la ciudadanía. Bueno, antes que nada agradecerte a ti, Clever, por la oportunidad. Eres un excelente compañero, un excelente profesional también dentro de esta área y también tienes el anhelo que tenemos nosotros, es tener empresas con gente sana y segura. Es una pasión la seguridad. La mayor parte de nosotros la tomamos por convicción. Hay que diferenciar mucho de aquellas personas que lo toman como un negocio. Los profesionales de seguridad y salud debemos tener muchos requisitos y dentro de ellos es una gran ética profesional y un corazón grande para poder cuidar a todos los que están a nuestro cargo. Tenemos una responsabilidad muy grande, que es la seguridad y salud de todos los que están ahí. Y invito a todos los profesionales a ver este programa, a todas las personas que necesitan conocer de seguridad y salud, a seguir viendo los programas de Clever, los programas también de ABSTE, que también forma Clever parte importante de ahí. Y todos vamos adelante por un país con menos accidentes y con menos enfermedades ocupacionales. Muy bien, de seguro muchos empresarios que te han observado querrán ubicarte. ¿Cuáles son tus redes sociales, Adrianita? ¿O a qué número o a qué correo te podrían ubicar para consultarte o para algún contrato de trabajo sobre el tema de mediciones de higiene laboral? Bueno, yo tengo una página web www.acetex.com o también me pueden encontrar en Facebook, donde principalmente estoy como Adriana Hurtado, que también estoy como Acetex, o mi número de teléfono, no sé si puedo darlo. Dale, con mucho gusto. Para eso estamos aquí, Adrianita. Para satisfacer sus dudas e inquietudes, estoy a la orden en el 0995 48 23 79. Será un gusto poderles ayudar en lo que ustedes necesiten dentro de sus empresas. Muchas gracias a ti, Adrianita, por tu presencia, por tu colaboración, por compartir tus experiencias, tus conocimientos en el aspecto de higiene laboral. Realmente reconozco, te valoro y aprecio mucho, Adrianita, y por eso es que hemos estado, creo que más de una hora conversando sobre el tema y el tiempo ha volado. Muy bien, mi felicitación, un bonito programa has hecho, Adrianita, y mi llamado a la ciudadanía, recuerden, a- un llamado a protegernos. Estamos todavía en guerra. Tenemos un virus que está en las calles, que está en muchos lugares. El llamado sincero siempre a utilizar nuestra mascarilla, a utilizar nuestro alcohol, gel, el distanciamiento social. Eviten al máximo salir, eviten fiestas, eviten aglomeraciones innecesarias. Eso es un foco de infección. Lamentablemente, ustedes ven en redes sociales existen personas que están falleciendo en las calles, el momento que van a un parque, están con problemas de respiración, con problemas de corazón, y obviamente eso es doloroso para nuestra ciudadanía. Les pido por favor que nos cuidemos, cuidemos a las personas de la tercera edad. A veces pensamos que nosotros somos infalibles y que nunca me ha pasado y a mí nunca me va a pasar y si me llego a contagiar, yo voy a sobrevivir. Sí, tal vez tú puedas sobrevivir, que eres joven y eres fuerte, pero tus padres, tus abuelos, los niños, ellos pueden ser los más afectados. Las personas que tienen ya enfermedades anteriores, ellos son los afectados. Entonces, cuidemos a nuestras familias. Este es un mensaje firme para toda la ciudadanía. Está bien que el Estado haga su trabajo, pero nosotros, como ciudadanos, también tenemos que hacer el nuestro. Yo les agradezco mucho por su compañía, les espero el próximo domingo. Estaremos con este tema apasionante de la neuroseguridad laboral. ¿De qué es? Lo vamos a hablar el próximo domingo a las 7 de la noche por la página de Facebook de IPS. Gracias, Adranita, por tu presencia. Ha sido un gusto Gracias. tenerte aquí. Gracias. Un saludo a todos los que nos han visto. Que tengan una excelente noche.